Señor, gracias. Gracias por hoy, gracias por este tiempo juntos como una familia. Qué bendición cada vez que tenemos la oportunidad de estudiar su palabra. Porque sabemos siempre cuando estudiamos su palabra aprendemos algo nuevo de nuestro Dios. Señor, bendice este tiempo. Derrama su espíritu sobre este lugar, sobre cada persona aquí. Señor, ponemos este tiempo en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos en 1 de Corintios capítulo 14 y esto es nuestro último estudio acerca de los dones del Espíritu Santo. Pasamos casi 6 meses estudiando capítulos 12, 13 y 14 de 1 Corintios. ¿Por qué? Porque mucha gente no entiende cómo los dones del Espíritu funcionan. También muchas veces no saben cuáles son los dones del Espíritu. Hay mucha confusión alrededor de los dones del Espíritu. Entonces, por eso tomamos tiempo para estudiar los dones de Dios. Son de Dios en detalle. En estos últimos versículos, en capítulo 14 de 1 Corintios, veremos que Pablo trae orden a la casa de Dios. Y explica claramente cómo debemos conducirnos cuando nos reunimos a adorar a Dios y estudiar su palabra. Entonces, vamos a empezar en versículo 26 de capítulo 14 en 1 Corintios. Dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. ¿Viste la clave en este versículo? Es la última parte. Edificación es la meta. Edificación es la meta de cada reunión en la iglesia de Dios. Al parecer, cuando la iglesia se reunía en Corintios, hacían cualquier cosa que quieren. Es obvio. Cuando Pablo está escribiendo este versículo, eso no es una consolación, eso es algo bueno. Todos ustedes están haciendo esta cosa. No, eso es un poco sarcasmo. Pablo dice, ¿cómo es posible? Cada vez ustedes tienen una reunión, alguien tiene una lengua, otra persona tiene una profecía, otra persona quiere interpretar. ¿Cómo es posible? Durante el servicio de Dios, esto está sucediendo. Todo en la iglesia en Corintio era desorden. Pero en la última frase de este versículo, Pablo da la meta que cada reunión de creyentes deberían tener. Hágase todo para edificación. Aprendemos acerca de los dones del Espíritu. ¿Qué? Los dones del Espíritu son para ¿qué? La edificación de la iglesia. Siempre la meta es traer edificación a cada persona en la iglesia. Espero que todos aquí sean edificados en la oración, adoración y en el estudio de la palabra de Dios. Esto es la meta. Cada domingo, cada miércoles.
Si es 5 personas en el servicio, 5 personas son edificados. Si es 100 personas en el servicio, 100 personas son edificados. Esto es el propósito. Cada vez. No desorden. Pero cuando cada persona sale de la iglesia, está pensando, yo encontré a Dios hoy, esta mañana. Y eso es el propósito. Venimos aquí ¿para qué? Para encontrar nuestro Dios. Para conocerlo más. Para crecer en nuestras relaciones con Dios. Esto es el propósito. Cada reunión. Que su fe sea animada y fortificada. Esta es la meta cuando nos reunimos. Siempre. Me encanta ver manos levantadas durante la adoración. Me encanta. Verlos con sus cuadernos. ¿Por qué? Tomando apuntes de las cosas que Dios le habla a sus vidas. Podemos ver nuestros hermanos y hermanas siendo edificados. Es excelente. Es like, wow. Ustedes están creciendo en su relación con Dios. Dios te ha colocado en el cuerpo de Cristo y te dio dones espirituales para ser usados. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Cada persona. Corintio era una iglesia apasionada por los dones espirituales, ¿verdad? ¿Sabíamos eso? Es increíble. Pero la razón para querer usar sus dones no era correcto. Ellos querían usar sus dones espirituales como una plataforma para tener la atención de los demás. Para ser conocidos como una persona muy espiritual. Ese era el problema. Es por eso está diciendo eso en versículo 26. ¿Cómo es posible? Todos ustedes están hablando durante el servicio. Es porque yo quiero la plataforma. Yo quiero la atención. Vea cómo Dios está moviendo en mi vida. Wow. Pero el propósito de la reunión es que traer la gloria a Dios. Somos canales. Simplemente, eso es edificación, ¿verdad? Somos canales para apuntar nuestros hermanos y hermanas a Cristo. No para traer la gloria a nosotros mismos. Eso es la meta. La pasión para usar los dones estaba ahí en la iglesia. Lo que es muy bueno. ¿Por qué? Porque hay iglesias hoy en día que son frías. No queremos usar los dones del Espíritu para nada. Entonces tenemos los dos extremos. Entonces lo mejor es que venimos de nuevo a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque es muy clara. Los dones son para hoy en día, pero hay un orden en cómo usamos los dones del Espíritu. No es algo complicado. Veremos esto esta mañana. Esto no es algo complicado, es muy directo. La cosa que ellos faltaban en Corintio es su conocimiento de cómo estos dones debían funcionar. Es la misma en la iglesia hoy en día también. Continuamos, versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Vemos aquí que los límites para el uso de las lenguas en la iglesia.
lo que era un gran problema en la iglesia en Corintio y es un problema en algunas iglesias hoy en día. El mal uso del don de lenguas. Como hemos estudiado estas instrucciones antes, no paremos mucho tiempo aquí. Pero vamos a ver qué dice la Biblia en estos dos versículos. Son súper claros. Primero, 2 o 3 personas como máximo pueden compartir en lenguas, no toda la congregación. 3 máximo. ¿Es difícil de entender? No. Segundo, tienen que hacerlo por turno para que nadie esté hablando al mismo tiempo. Tercer, cada lengua debe ser interpretada. Entonces, ¿qué significa? Si alguien habla en una lengua, esperamos. ¿Para qué? Para escuchar la interpretación. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la interpretación, entendemos que la persona dijo. Y podemos dar gloria a Dios juntos. Todos son edificados con la interpretación. Si no hay interpretación, ¿qué pensamos? No sé qué pasó. No entiendo nada. Y si una persona habla en una lengua y después otra, no sabemos qué está pasando. Entonces, si uno habla, esperamos. Si otra persona habla, esperamos por otra interpretación. Si otra persona habla, el tercer, el último. Si otra persona quiere, no decimos eso. Pero ya, esperamos. 3 personas. ¿Qué dice el cuarto? Si no hay interpretación, no pueden hablar en lengua. Antes de Pablo es un poco más fuerte. ¿Qué dice? Cae en la iglesia. No habla. Permanece en silencio. Y final, si no hay interpretación, habla para sí mismo y para Dios. Es decir, en su tiempo privado. Eso es que Pablo está diciendo. Si usted está en su casa y está orando o adorando a Dios en otra lengua, no requiere una interpretación. Pero en el servicio, en la iglesia, definitivamente requiere una interpretación. O toda la gente en la iglesia están confundidos. Es esencial. De nuevo, el final del versículo 28 reafirma el hecho que las lenguas es para quién? Dios, no para los hombres. Solo son para Dios. No usamos lenguas para evangelizar. ¿Por qué? Si son para Dios. El evangelio fue escrito por quién? Dios. Entonces Dios no necesita escuchar el evangelio. No es para enseñar. ¿Por qué? Es su Biblia. Él sabe todo acerca de la Biblia. Dios no requiere una enseñanza. Son para Dios. ¿Para qué? Es el orar o adorar a Dios, declarando sus maravillas. Vemos eso en Hechos capítulo 2. Las personas en Hechos capítulo 2 escucharon las maravillas de Dios en su propio idioma. En una lengua, la persona está hablando en una lengua desconocida, ¿verdad? Si yo estoy hablando en español, esto no es una lengua. Posiblemente para ustedes escuchando, sí, Jaime, no entiendo nada. Pero no es. Pero si hay un momento, yo estoy hablando en francés, es completamente diferente, porque yo no sé nada de francés. ¿Eso qué significa? En versículos 29 al 32 tenemos límites en el uso de profecía. Vamos a leer. Asimismo,
Los profetas hablan dos o tres, o los demás juzguen, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otra que estuviere sentado, cae el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Vemos los límites bíblicos en el uso de la profecía. Las instrucciones son muy parecidas a las lenguas, ¿verdad? 2 o 3 personas pueden hablar y después viene un tiempo para evaluar o juzgar de acuerdo a la palabra lo que fue dicho. Entonces es casi lo mismo que lenguas. Cada profecía debe ser juzgada, filtrada por la palabra de Dios. No debemos aceptar cualquier cosa simplemente porque alguien lo dijo. Eso es peligroso. Si alguien quiere hablar en mi vida, yo no estoy diciendo, ok. No. En la iglesia es la responsabilidad del liderazgo a juzgar la profecía. El pastor, los ancianos. En la iglesia. Si es afuera de la iglesia, si usted está visitando con un amigo, tomando café, y esa persona quiere hablar en su vida, usted necesita escuchar. Si usted no está completamente seguro en que la persona dijo a usted, habla con su pastor. Habla con los ancianos de la iglesia y dice, esa persona estaba hablando de mi vida. Y la persona dijo eso, pero no entiendo si eso es. Entonces, eso es la pregunta. Entonces, ¿cómo probamos la profecía? ¿Cómo probamos la profecía? Número 1, compare lo que fue dicho con la palabra de Dios. En la Biblia. Si alguien está hablando en su vida, es fácil. Abre su Biblia. La profecía, lo que la persona dijo, debe alinearse con lo que dicen las Escrituras. ¿Por qué? Porque Dios nunca se contradice a sí mismo. Nunca. Si no se alinea a la Biblia, entonces juzgamos la profecía como falsa y no de Dios. Es fácil. Pero esto requiere algo, ¿verdad? Hay un requisito para hacer esto. Requiere que ustedes saben sus Biblias. Hoy es posible. Si usted no está leyendo la palabra de Dios, si usted no está creciendo en su relación con Dios, en su tiempo personal, es imposible. Porque cuando la persona muchas veces quiere hablar en su vida y no es bíblico, es muy parecido. Es like, posiblemente eso es bíblico, pero no sé. Pero cuando usted sabe su Biblia, es like, esto contradice la palabra de Dios. Entonces es mucho más fácil. Entonces ustedes necesitan leer su palabra, la palabra de Dios diariamente. Diariamente. Para crecer en su conocimiento de la palabra de Dios. En la iglesia, si tiene una profecía que no contradice las Escrituras, la segunda cosa que debemos hacer es preguntarse si es una palabra que la iglesia necesita escuchar. ¿Es eso algo que Dios tiene para su iglesia? Porque sabemos eso. La profecía trae ¿qué? Ánimo.
exhortación y es para edificación. Y a veces gente quiere hablar una profecía que trae ¿qué? Temor. Es like, eso no es de Dios. Inmediatamente si todos en la iglesia tienen temor, es muy probable eso no es de Dios. ¿Por qué? La profecía para nosotros es para animarnos, para edificarnos. O posiblemente necesitamos escuchar una exhortación de Dios. Tengo un ejemplo de mi pastor en los Estados. Un día mi pastor recibió una carta donde alguien daba una profecía. Y la persona le pidió compartirla con toda la congregación. El pastor dice, vamos a leer primero. Él la leyó y concluyó que aunque las escrituras eran correctas, pero la interpretación y uso de ellas no lo era. ¿Okay? Esa es la diferencia. Las escrituras están bien, pero el uso no. Él quiso que la profecía fuera juzgada por los ancianos de la iglesia. Entonces, sin decirles nada de sus sentimientos sobre la profecía, les preguntó a los ancianos si ellos pensaban que la carta debería ser compartida con la congregación. Él no pasó la carta a ellos y dijo, lea esa porque es algo ridículo y dame su opinión. Eso no sucede. Él simplemente tenía copias, pase a los ancianos y dice, lea. Y dime si eso es algo para nuestra congregación. Y después todos de ellos dijeron que no. Entonces es como dice aquí, la profecía fue juzgada. Y es importante, ¿por qué? Porque esto es una protección para la familia de Dios. Imagínense si estamos compartiendo todas las cosas que entran a la iglesia. ¡Qué peligroso! Especialmente si las cosas no alinean con la palabra de Dios. Toda la gente son confundidos. Entonces, es una protección. Hay mucha sabiduría en tomando estos pasos. Siempre, siempre. Dice también aquí, tanto la profecía como las lenguas deberían ser compartidas en una manera ordenada. Ordenada. Porque la meta es clara, de nuevo, versículo 31, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Otra traducción dice, animados. Es para que todos puedan aprender algo para su edificación, para ser animados. Es importante. La profecía verdadera es para animarnos y exhortarnos. Es para nuestro beneficio. Vamos a leer versículo 32 de nuevo porque este versículo es muy importante. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué está diciendo aquí? Este versículo significa que usted no pierde el controlar de sí mismo cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar y mover en su vida. El pararse en la iglesia y decir algo en una voz alta y después decir, lo siento, no pude controlarme a mí mismo. El Espíritu de Dios vino sobre mí y tuve que compartirlo. Perdón. No es bíblico. La Biblia dice que el Espíritu Santo no interrumpe a sí mismo. Entonces, ¿cómo es posible en este momento, durante el mensaje, el Espíritu de Dios está moviendo en los corazones de la gente y en un momento otra persona está hablando otra cosa? ¿Qué pasa con el Espíritu de Dios en la iglesia? Cambia. Todo, wow, ¿qué está pasando?
Eso no es bíblico. Piensen en esto por un momento. Eso es lo más fácil para mí. ¿Cuál es uno de las características del fruto del Espíritu Santo? En Gálatas 5, versículos 22 y 23. Hay uno que es autocontrol. Autocontrol es una característica del fruto del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios está trabajando en su vida, y a medida que madure usted no tendrá menos autocontrol, sino más. ¿Cómo es posible la persona es más maduro en su relación con Dios, pero tiene menos control? Es imposible. No nos olvidemos que dice que este don está sujeto a la persona que lo posee. Es decir, la persona no pierde control de sí mismo. Pero Pablo no podemos controlar. Podemos imaginar a los corintios cuando reciben esta carta, leyendo eso, 2 o 3 personas máximo. Pero Pablo, no podemos controlar los movimientos del Espíritu. Todos nosotros necesitamos hablar, Pablo. Esto es asombroso. Venga a nuestro servicio. Es increíble, Pablo. No podemos limitar esto a solo 2 o 3 personas. Y Pablo respondería, no, ¿verdad? Esto es caos en el cuerpo de Cristo. Esto no es asombroso. ¿Sabe cuál es su reputación? Pablo puede decir eso simplemente. ¿Sabe qué es su reputación en la comunidad en Corinto? ¿Qué dice? Versículo 23 de este capítulo. Ustedes son locos. La gente piensa en qué. Ellos han perdido sus mentes. Y yo sé, por mi experiencia, cuando yo no era un creyente, me fui a una iglesia en los Estados. Y toda la gente estaban hablando en lenguas de, ¿qué está pasando aquí? Quiero ir a mi casa ahora. Es loco porque no entiende qué está pasando en la iglesia. Pablo está pensando, eso no es algo asombroso. La gente en Corintio está pensando, ustedes son locos. Y ustedes representan el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y eso es que la gente piensa acerca de ustedes. ¿Cómo es posible? Esto es asombroso. En la casa de Dios. Nada hecho por la autogratificación es bueno. Nunca. Dios quiere que sus hijos sean edificados cuando se reúnen. Siempre. Los corintios necesitan la motivación correcta para el ejercicio de los dones del Espíritu. Y la única motivación correcta es que el amor. Eso fue capítulo 13. Capítulo 13, en la mitad de las enseñanzas de los dones del Espíritu, tenemos este capítulo explicando qué es el amor. Que todos los dones deben funcionar en amor, porque eso cambia todo. Porque el amor quiere ¿qué? Lo más alto y lo mejor para ¿quién? La otra persona. Cuando queremos lo mejor para nuestros hermanos y hermanas, queremos traer edificación a ellos, no a nosotros mismos. Es decir, hermanos, la clave es amor. Cambia su motivación. Usan los dones, pero usan bajo control y en amor. Y eso cambia todo en la iglesia. Cuando amamos a los hermanos, la meta siempre es
edificación. Siempre. Cuando llegamos aquí, antes de pasamos la puerta, ¿qué pensamos? Dios, si quiere usarme hoy para edificar mis hermanos y hermanas, úsame. Dame su amor para ellos. Eso es la meta. Es muy claro que Pablo les llama a que tengan orden en la iglesia. Y no que al reunirse sea un caos donde todo se vale. Eso fue el problema en Corintios. Todo vale durante el servicio. Pero que vienen a un lugar donde el Espíritu de Dios se mueve y sus hijos son edificados. Versículo 33, vemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué pasa cuando toda la gente está profetizando? Es un caos, es confusión. Toda la gente está hablando en lenguas, confusión. Esto no es paz, es confusión. Nuestro Dios es un Dios de orden. Nada hecho en la iglesia debería ser confuso o desordenado. Dios es un Dios de orden en todo lo que hace. Vemos esto en la creación del mundo. Lea Génesis capítulo 1. Es fácil. El sol, los fases de la luna son exactamente igual, ¿verdad? Nunca cambia, es súper fácil. Las mareas suben y bajan, es fácil. Dios es un Dios de orden. Las estaciones del año, exactamente lo mismo. Todo está en orden. La distancia de la tierra al sol, ¿sabes eso? Es perfecta. ¿Ya? Si la tierra estuviera 1% más cerca del sol, ¿qué pasa? La tierra se quemaría. 1%. Si fuera 1% más lejos del sol, ¿qué pasa? Se congelaría. Todo Dios hace es en orden. Es la perfección. Estas cosas marcan todo de nuestro Dios. Bueno, versículos 34 y 35, creo que estos son versículos favoritos de las mujeres de la iglesia. Vamos a leer y vamos a ver si podemos explicar estos versículos 34 y 5. Sí, encantamos cuando llegamos a versículos como eso. I'm like, gracias. Pero ya, creo que después ustedes ya están bien con esto, para entender con más claridad. Pero leamos. Vuestras mujeres caen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y maridos, no reírse en ese momento, por favor. O dice amén. Amén. No dice nada. ¿Okay? Obviamente, estos dos versículos son un poco difíciles a entender. Pero vamos a empezar primero. A veces para mí esto es más fácil para entender. Vamos a empezar primero con lo que el pasaje no está diciendo. Empezamos en revés, que el pasaje no está diciendo. Okay. Pablo no está diciendo que las mujeres deberían entrar a la iglesia y no decir una palabra en la iglesia. Él no está diciendo eso. Cuando pase la puerta y no dice nada. Cuando sale, ya puede hablar. Él no está diciendo eso. ¿Sabe cómo sabemos eso? Es fácil. Porque la palabra de Dios dice.
Pablo enseñé a las mujeres en 1 Corintios capítulo 11. Ustedes pueden leer versículos 1 al 6 en su propio tiempo. Pero Pablo dijo, si una mujer iba a profetizar, que ella necesitaba seguir las costumbres culturales. Entonces, obviamente, si ella está profetizando en la iglesia, necesita ¿qué? Hablar. Porque esa era la costumbre en esa cultura, fue que ella llega a la iglesia con su cabeza cubrido con un velo. Eso fue la costumbre. No tengo eso ahora aquí. Pero con que claro que ellas podrían profetizar. Entonces, capítulo 11 de Corintio da permiso para que las mujeres profetizan dentro del uso correcto de este don. Entonces, hay algo más que está sucediendo aquí en la iglesia en capítulo 14. ¿Ok? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo entonces? Bueno, no podemos decir con absoluta certeza porque no tenemos toda la información de lo que estaba sucediendo con respecto a esta situación con las hermanas de la iglesia en Corintio. No tenemos todo. Eso es la única cosa que tenemos. Pero vamos a seguir todo en el contexto aquí. Y esto es que parecer sucedía. Parece que algunas mujeres empezaron a discutir con los ancianos sobre la interpretación de la profecía dada en la iglesia. ¿Ok? Seguimos el contexto. Primero, versículo 29, que dice, si una palabra de profecía es dada, esta debe ser juzgada. En la iglesia, ¿por quién? Los ancianos, el liderazgo. No toda la gente. Nadie está buscando la opinión de toda la gente en la congregación. Tenemos confianza en el liderazgo de la iglesia para hacerlo. ¿Ok? Entonces, parece que un debate empezaba cuando la profecía era juzgada. Pablo está diciendo que necesitamos permitir a los ancianos, el liderazgo de la iglesia, decidir y permanecer en silencio. Algo estaba pasando con algunas de las mujeres en la iglesia, no todas las mujeres, pero algunas de las mujeres. Es obvio que ellas no estaban en sumisión al liderazgo, como sabemos, versículo 34. Sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Entonces, ellas no están caminando en sumisión al liderazgo de la iglesia. Esta situación estaba creando desorden en la iglesia y Pablo dijo, esto debe parar en la iglesia. Otra cosa que nos ayuda a entender estos versículos mejor, es que en la sinagoga los hombres se sentaban a un lado y las mujeres al otro lado. Esa era la costumbre de esa cultura. Y también hoy en día en algunos países. Cuando me voy a Nepal, siempre en cada iglesia las mujeres están en este lado y los hombres en el otro. Hoy en día, exactamente lo mismo. Si llegamos y no hay espacio en su lado, usted no puede sentir en el otro lado. Usted sale y usted está esperando afuera. Eso cómo funciona. Entonces, hay judíos en la iglesia en Corintio, entonces es posible que los corintios adoptaron esa idea también. Entonces, si una mujer estaba sentada a un lado
y no le gustaba la interpretación o tenía una pregunta acerca de la profecía, ella tendría que hablarle a su marido que está sentado al otro lado de la iglesia. ¿Okay? Lo que obviamente sería disruptivo para los demás. Imagínense si Pablo está sentado aquí y yo estoy allá, y a ella no le gusta algo en el servicio, y dice, hey, Jaime, ¿qué pasa? Es terrible, ¿verdad? Y estamos hablando durante el servicio, es confusión. Entonces podemos ver si esto es una posibilidad, esto está sucediendo en la iglesia. Y es por eso que Pablo les dice, háblenlo en casa con sus maridos, no durante el servicio, para no interrumpir. Usted está pensando, ¿qué pasa si la mujer es soltera? No tiene un marido. Habla con el liderazgo después del servicio. Espera, tranquila. Y háganse después. Entonces, aquí es muy clara que no dice que ellas no pueden hablar, sino que dice que no interrumpan el servicio. Y otra cosa para mí, eso es un asunto que estaba pasando con las mujeres en la iglesia de Corinto. Y eso es lo que se está corrigiendo, ¿verdad? No podemos tomar una ofensa de esto. Si Pablo está hablando con los hombres, si los hombres están haciendo eso, yo no estoy pensando, wow, qué fuerte Pablo. No, porque eso fue un problema en su iglesia. En nuestra iglesia no tenemos ese problema. Entonces eso no es algo directamente para usted, si usted es una mujer. Pensar, wow, Pablo está... No. A menos que usted está hablando durante el servicio y creando un caos durante el servicio, eso es otra cosa. Pero eso no es una corrección para nosotros, pero para ellas, definitivamente. Sabemos que la meta de estos versículos que estamos viendo en este capítulo es traer orden a la iglesia de Dios, porque la iglesia de Corintio había perdido el controlar. 36 a 38 dicen: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Estos son mandatos de Dios, no de hombres. El apóstol Pablo les recuerda que la palabra de Dios no se originó con ellos. Dios usó a Pablo para traerles las buenas nuevas. Les dice, si alguno se cree profeta o espiritual, ¿y qué sabemos? Toda la gente en Corinto piensa que somos, que eran profetas y espirituales. Entonces eso es directo para ellos. Si alguno se cree profeta o espiritual, entonces reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es decir, estos mandamientos son de Dios para ustedes. Pablo les dice, todo esto no son mis opiniones, estos no son mis sentimientos, esto son las palabras de Dios para usted. Esto es un mandamiento. Y sabemos esto porque tenemos ¿dónde? En la palabra de Dios. Él tenía la autoridad como un apóstol para decir cosas a los corintios.
Es like, eso no es mi opinión. Esto es de Dios. Este es el orden que Dios quiere ver cuando su iglesia se reúne. De esta manera, Dios quiere que usen sus dones en la iglesia. No es mi opinión, es un mandamiento de Dios. Y versículo 38 de nuevo dice, mas el que ignora, ignore. En otras palabras, está diciendo aquí que si quiere negarse a escuchar, entonces que no escuche. Él está diciendo, esto es su problema. Esto no cambia el hecho que estos mandamientos son de Dios. No podemos llegar aquí y be like, no sé. No cambia. Es un mandamiento de Dios. Dios ha hablado con él bajo la inspiración y poder del Espíritu Santo sobre estos asuntos. Pablo no estaba sentado y dice, a mí no me gustan estas cosas en la iglesia en Corintios. Entonces, no, bajo el control y poder y inspiración del Espíritu Santo, él estaba escribiendo las palabras de Dios para ellos y para nosotros hoy en día. Nada cambia, es exactamente lo mismo para nosotros. Si alguien no quiere estar de acuerdo y ser ignorante, no está diciendo está bien, pero estará completamente incorrecto. Está bien. Está bien, pero un día estará ante de Dios para rendir cuentas en por qué no quería seguir sus mandamientos. Es su decisión. Porque la palabra de Dios es muy clara. Y este es el punto. Las escrituras deben guiar nuestras actividades y nuestro comportamiento. Eso es el punto. Cuando llegamos aquí leyendo qué dice la palabra de Dios, no podemos decir, no quiero hacerlo. Se puede, pero es una mala decisión. No, cuando entendemos qué dice las escrituras para nuestras vidas, necesitamos aplicar las escrituras a nuestras vidas. Esto afecta nuestras acciones, las cosas que decimos, nuestro comportamiento. Cambia cuando entendemos qué dice. Dios ha dicho en su palabra cómo la iglesia debe funcionar. Es muy clara para mí. No es algo complicado. Y no podemos decir, sí, pero yo pienso que deberíamos hacerlo de esta manera. O esto es lo que yo prefiero. O pero estoy acostumbrado a esto. Ok, pero no es bíblico. No es bíblico, no importa su opinión o las cosas que a usted encanta. Pero Jaime, en la otra iglesia hablamos en lengua siempre. Ok, pero no es bíblico. Toda la gente está profetizando. Ok, y me encanta, pero no es bíblico. ¿Qué vale más? ¿La cosa que usted encanta o que dice la palabra de Dios? Es su palabra. Él es Dios. Amén. Él es Dios y tiene el derecho de decirnos cómo la iglesia, su iglesia, debe funcionar. Y para mí es fácil. No los pastores. No es como yo quiero conducir la iglesia. Yo estoy leyendo qué dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque un día yo estoy ante mi Señor y Salvador para rendir cuentas. Y yo tengo temor en eso. Entonces yo quiero hacer qué dice su palabra. No simplemente porque me encanta esa cosa. Entonces yo estoy haciendo eso que es en contra de la Biblia. ¿Cómo es posible?
También la congregación. Muchas veces la iglesia cambia las cosas por la influencia de la congregación. Pero todos de nosotros queremos hacer esa cosa. Y por la presión, el pastor dice, ok, qué triste. No, simplemente llegamos a la palabra y qué dice Dios para su iglesia. Esa iglesia no es mío. La iglesia pertenece a Dios. Yo solo un obrero, nada más en su iglesia. La Biblia es la autoridad final para saber cómo la iglesia de Dios debe ser. Es el final. Vamos a terminar versículos 39 y 40. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Difícil de entender? No. En 39 y 40 habla de las lenguas y el don de profetizar. Él dijo, quiero que todos ustedes deseen a profetizar. Es decir, que ustedes están animando el uno al otro. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 3 en este capítulo dice que, pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Sí vemos esto claramente? Habla a los hombres. ¿Para qué? Edificación, exhortación y consolación. Es por esto Pablo mi deseo es que todos ustedes están haciendo eso. Trayendo edificación, exhortación y consolación a sus hermanos. También, y no impidan el hablar en lenguas, obviamente dentro de los límites dados. Y sabemos, pero sabemos la preferencia de Pablo en la iglesia. ¿Qué es la preferencia de Pablo en la iglesia? Versículo 19. Pablo hablando, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Eso es la preferencia de Pablo. Hablando 5 palabras que puede traer edificación o exhortación o consolación sobre 10,000 palabras en lenguas. ¿Y qué dijo Pablo antes? Yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero su preferencia, 5 palabras que todos pueden entender. En la iglesia. Y 40, háganse todo decentemente y con orden. Que todas las cosas bíblicas, como el ejercicio de los dones espirituales, sean hechos decentemente y con orden. Los corintios tenían pasión por los dones del Espíritu Santo. El problema era que ellos estaban usando incorrectamente. Eso fue el problema. Y como yo dije, eso es un problema fácil a corregir en cada iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ellos simplemente necesitaban realinear sus motivaciones. Debían ser motivados solo por el amor de Dios. También debían hacer la meta de todo lo que, de lo que se hacía y decía en la iglesia, es la edificación del cuerpo de Cristo. Todo esto requería que estuviera amándose los unos a los otros con amor. ¿Qué tipo de amor? Agape. Sin condiciones. Amor agape. El amor único y perfecto de Dios. Es lo mismo para nosotros. Nada cambia en 2000 años.
es exactamente lo mismo, que seamos motivados por su amor en todo lo que hacemos y decimos. Que nos amemos al uno al otro como Él nos amó y entregó su vida para nosotros. Es exactamente lo mismo. Que deseemos ver los dones espirituales funcionando en nuestras vidas para el beneficio de nuestros hermanos y hermanas. Caminando en amor y usando nuestros dones para que nuestra familia de Dios sea edificada. Nada más. Ese es el plan de Dios para su iglesia. Amén. Oremos. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Gracias por sus instrucciones para su iglesia hoy. Que no es difícil entender qué dice su palabra acerca del orden en su iglesia. Señor, ayúdanos a caminar bajo el poder y control del Espíritu Santo siempre. Señor, nos da un deseo a usar sus dones espirituales. Son una bendición. Y que estamos usando nuestros dones por el beneficio de nuestros hermanos y hermanas en la iglesia. Pero empiezo con un deseo. Y también que estamos caminando en amor, en su amor. Señor, bendice su iglesia aquí. En el nombre de Jesús. Amén.